Soy parte activa y consecuente. Debo ser escuchado. No me basta con ser humanidad, quiero ser comunidad. Mis derechos son parte de mi esencia. Transformamos la realidad que construimos. Existo, pienso, decido y actúo. Individualidad diversa, colectividad equitativa. Estás escuchando El derecho de mi voz. Ya sea el momento en que escuchan este programa, damos el inicio una vez más a otra sesión del programa El Derecho de mi Voz, un programa que viene de la materia de derechos humanos de la carrera de Derecho. Hoy día tenemos una nueva propuesta, un nuevo tema y nuevas integrantes, por supuesto. Entonces son estas voces a las que les voy a dar pie y vamos a conocer un poco de ellas antes de entrar en el tema que han desarrollado, que va a generar mucho análisis, controversia y pues esperamos más debate que sale de esta clase. Ana, voy a empezar por ti. Dime, estás estudiando esta materia de derechos humanos y han estado también revisando eventos de la historia y un poco contrastando qué relevancia pueden tener ahora. ¿Cómo te sientes o qué emociones o reflexiones ya iniciales podrías compartir con quienes nos escuchan? Ya iniciando con el estudio de la materia y demás, en primer lugar creo que siempre me ha apasionado el tema de los derechos humanos, entonces fue como que una alegría ver en el pensum apenas iniciando la carrera que teníamos esta materia que para mí es bastante importante. Y ya para hablar respecto a lo que vamos a tratar en el programa de hoy, hemos visto como grupo que el tema que escogimos es de bastante relevancia con respecto a que se ve incoherencias entre las posiciones que tienen los estados con respecto de acuerdo al contexto político o social, cambian sus posiciones o propuestas que ponen hacia la comunidad internacional. Entonces eso se nos hizo bastante curioso y ver más que todo en potencias mundiales cuáles son estas incoherencias. Bien, así que entonces parte ya nos adelantas de lo que vamos a escuchar. Va a tener que ver esto contrastado lo que se dice, las expectativas, políticamente lo que se discursea y luego en la práctica qué sucede, ¿no? Gracias, Ana, bienvenida. Bueno, sigo contigo, Rafa. Contame cómo la elección de este tema y así ya la gente va a poder ir imaginando de qué va a tratar este programa. ¿Cómo este tema te ha interpelado en tu vida? ¿De alguna forma te ha hecho relacionar con alguna expectativa que tengas tú de cumplir o cómo te ha tocado esto individualmente? Muchas gracias, Cele. Personalmente siempre he tenido el sueño de viajar. Ahora podemos relacionar esto con lo que son las fronteras entre los estados y principalmente la perspectiva que tenemos como países tercermundistas. Esto nos hace observar que estas fronteras pueden significar o mucho o poco dependiendo de dónde podamos llegar. Y personalmente este tema nos abre lo que es la relación de cómo eran las cosas antes y cómo podemos ver ahora de la situación de las fronteras entre los estados y cómo esto incluso podría llegar a vulnerar derechos. Uh-huh. Interesante, lo que dices me hace pensar además en las diferentes categorías que podemos tener. Hay gente que habla de emigración, migración, siempre en contextos de dificultad, ¿no? Cuando una persona con capacidad adquisitiva se va a otro país, se instala, quizás con un pasaporte poderoso, no lo van a llamar migrante, ¿no? Entonces hay una concepción peyorativa de ser migrante, de moverse en el mundo y dependiendo de dónde vienes vas a ser también categorizado en un lado o en el otro, ¿no? Con privilegios o con más dificultades. Seguro, no sé, si tuvieras que elegir un pasaporte para cumplir tu sueño de viajar, ¿qué pasaporte te animas a elegir? Yo diría que el suizo, porque debe abrir bastantes puertas que como Bolivia tal vez no podamos llegar a abrir. Uh-huh. Ya, gracias.
Entonces ahí ya va una dificultad y una situación quizás hasta discriminatoria dependiendo de dónde vengas, ¿no? Muchas gracias, Rafa, bienvenida. Bueno, sigo contigo, Mari, y tú además ya empezarás a continuar el tema que van a abordar ahora. Contame, ¿qué practicidad le ves a estudiar derechos humanos, ¿no? Porque parece que a veces es como muy un poema bonito, ¿no? Te hace quedar bien, pero prácticamente, ¿a qué sirven los derechos humanos cuando pensamos en estos temas de globalización o en este contexto? ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias, Ele. Empezar a estudiar derechos humanos, siempre se escucha, ¿no? La palabra derechos humanos, que, bueno, como dice, todos tenemos esos derechos. Pero es lamentable que, como bien se habla mucho, se dice mucho, también se vulnera mucho. Los propios estados que deben garantizar estos derechos son los primeros en vulnerar. Y, bueno, también nos llama mucho la atención, ya que en vez de generar ese avance que se ha ido construyendo en varios años, estamos empezando a retroceder o prácticamente estamos retrocediendo, pero se puede decir como que sin ver mucho, a ocultas, que no, las personas no lo percibimos todavía o no lo vemos o no lo notamos, cuando realmente nos afecta a todos nosotros. Entonces es un poco nostálgico saber esta situación, pero ya con la materia de derechos humanos es una materia muy bonita. La verdad nos llama mucho la atención y espero que en este tema que vamos a abarcar con todo este programa sea de gusto para todos. Súper, entonces damos inicio con eso y pues el programa de hoy se trata de movilidad humana, fronteras, muros, vamos a ver mucho de eso, incoherencias, el ver qué nos sirve estudiar la historia para construir un mundo más democrático y respetuoso con los derechos humanos, cuando tantas conquistas sociales ya están traducidas en obligaciones internacionales y en derechos humanos. No hablamos solamente de expectativas, de ser buenas personas, sino de estados que tienen que cumplir su responsabilidad. Tienes una frase que va a iniciar este programa, así que te doy una vez más la voz, Mari, adelante. Vamos a iniciar con esta frase que realmente genera controversia, ya que nos dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase es atribuida por algunos filósofos, en un especial que es un estadounidense de ascendencia española que se llama Jorge Augusto Nicolás Ruiz. Y también es repetida por algunos expresidentes como el de Argentina, Nicolás Avellaneda, y fuera de ello, que nos da, esta frase da múltiples pasos a diferentes interpretaciones. No sé qué dicen, chicas. Ciertamente, ya que referido a esta frase, desarrollaremos lo que es el programa que tenemos preparados para el día de hoy. Entre los hitos que se han ido marcando en nuestra historia, tenemos en su mayoría, lamentablemente, hechos que cargan con un pasado bastante doloroso. Y más aún si hablamos de los hechos que se convirtieron en indicadores muy definidos para establecer incluso la evolución de derechos humanos en la actualidad. Como bien lo decías, muchos de estos hitos cargan con un pasado turbulento y muy doloroso para el mundo entero, que uno pensaría que habiendo sufrido ya una vez por determinadas situaciones, estas no volverían a repetirse. Sin embargo, ya relacionándolo con lo que viene a ser la frase con la que iniciamos el programa, al parecer nuestro pueblo, que en este caso viene a ser la sociedad mundial en conjunto, no aprende de los hechos pasados y muchas veces volvemos a andar por caminos que lo único que nos traen es retroceso, como lo decía Mari, y también oportunidades para comisión de atrocidades en su máxima expresión. Incluso, referida a tu observación, pudimos hacer evidente el caso de analogía, si es que vale el término, entre lo que es la construcción, la construcción, caída y vigencia del muro de Berlín y el tema que hasta hace unos años estaba siendo discutido, que no es otro que la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Más, lo que no planteamos es un punto de vista de similitudes, sino más bien de sus contrariedades y incongruencias en cada caso individual, la implicancia o afectación en materia de derechos humanos que supusieron ambas situaciones y, por supuesto, el marco legal que le precede si es que éste existe.
Y bueno, ya para empezar, como tal, yo creo pertinente la conceptualización de lo que es un muro fronterizo y bajo qué premisa se ve como una opción viable. Claro que desde una conceptualización muy superficial, si podría decirse, o a priori, y no llevando un análisis tan profundo. Y bueno, sí, me parece muy acertada esa observación, ya que así se puede reconocer, podemos hacer conocer también a nuestra audiencia que en el mundo no solo existen estos dos casos de los muros fronterizos, los que más son conocidos, ¿no? El muro de Berlín, que sabía la existencia de otros muros fronterizos, ya que actualmente contamos con más de 70 muros fronterizos a lo largo del mundo entero. Y esa razón es la más recurrente, ya que esta opta por la construcción de un muro que que este muro o la construcción de estos muros intentan frenar la entrada de migrantes, traficantes o enemigos del territorio determinado en otros casos. Y así podemos estar envueltos también en temas de religión o temas políticos. Ahora bien, como todos sabemos, el muro de Berlín fue construido en agosto de 1961, en un intento de dividir y evitar la interacción entre habitantes, así como la pérdida de población de lo que se había convertido en Berlín del Este y Berlín del Oeste. O en este caso también podremos hablar de Berlín Occidental y la parte oriental. Este muro fue construido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y tenía 3.6 metros de alto y 155 kilómetros de extensión lineal, y se encontraba fuertemente resguardada por ejércitos de ambos bandos. Se sabe también que la construcción repentina de este muro dividió e incluso en algunos casos llegó a destruir lo que eran núcleos familiares. De este modo se vulneraron diversos derechos, entre los que podemos mencionar el derecho a la libre transitabilidad, a desarrollarse donde cada uno escoja, derecho a la familia, a la libertad de expresión y pensamiento, así como incluso el derecho a la vida, ya que cualquiera que intentara cruzar estos muros sin autorización corría el peligro de perder la vida a manos del ejército. Wow, y bueno, escuchando todo esto, se puede ver, ¿no?, que hubo esas personas con bastante ingenio, bastante valor, ya que pudieron cruzar el muro y escapar de ese régimen de Alemania Oriental. También hubo quienes no corrieron con la misma suerte y parecieron que en el intento, lamentablemente murieron. Justamente este tema se trata de la historia que inspiró una de las canciones interpretadas por el cantautor chileno Nino Bravo. La canción titulada Libre, compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herreros, fue muy exitosa en ese tiempo y se convirtió en un himno para los movimientos latinoamericanos de protección de los derechos. Incluso esta canción, Libre, fue dedicada a Peter Fletcher, que fue un joven de 18 años que fue la primera víctima que murió al tratar de cruzar el muro de Berlín. En su intento de huir de Berlín Oriental, al escalar la valla que daba al otro lado, los guardias le dispararon y lamentablemente quedó gravemente herido. Entre estos dos muros, que era considerado en sí la tierra de nadie, era una zona de muerte. Y ahí se quedó desangrándose porque nadie se atrevía a socorrerle, tan solo le lanzaron un simple botiquín que no sirvió de nada. Murió 1 hora después. Lamentable. Del mismo modo, muchos otros artistas expresaron su apoyo y repudio en contra de el muro. Algunos de estos tomaron bastante importancia, como lo es la canción Heroes de David Bowie, que llegó a ser considerada incluso la precursora de la caída del muro de Berlín. Y bueno, pues después de esta introducción tan bonita que hizo Anita, pues vamos a escuchar la canción Dale Bowie. Can swing, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Una canción bastante hermosa, diría yo. Y bueno, esta canción tiene bastante relación, como ya lo habíamos dicho antes, con todo lo que implica el muro de Berlín. Y creo que es una manera bastante buena de finalizar, ponerle punto final a todo el debate que tuvimos sobre el muro de Berlín. Ahora creo pertinente entrar a estudiar un poco más a fondo acerca de lo que es un tema más contemporáneo, como ya lo habíamos expresado anteriormente, la construcción del muro fronterizo entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. Bueno, como bien lo mencionas, es un caso bastante contemporáneo, bastante actual, ya que esta construcción del muro en la frontera de Estados Unidos y con México se remonta desde la década de los 80, cuando la influencia de los migrantes mexicanos hace reaccionar al gobierno de Estados Unidos con estos muros que supuestamente son legales. También en 1986 se dicta el Migration Reform and Control Act, que sancionaba a quien, sabiéndolo, contratara un inmigrante ilegal. Nótese que se está usando el término ilegal para referirse a la condición de una persona cuando claramente estos, por su naturaleza en sí mismos, no tienen por qué ser denominados de tal forma. Bueno, vamos a entrar un poco al tema. Vamos a dar un poco de historia, que aquí nos habla, en 1990, en US Border Patrol comenzó a construir barreras físicas en el sector de San Diego, colocándose 14,000 millas de vallas entre San Diego y Tijuana. Junto a ello se aprobó el Migration Act, que pretendía beneficiar a los migrantes, pues esto aumentó el número de visas para que los trabajadores y los profesionales puedan ingresar. También en 1993 se dicta el Operation Blockade en El Paso, en Texas, y al año siguiente, en 1994, el Operation Guide Care en San Diego, California. En esta virtud, estas operaciones se construyó un muro en la parte que hay más movimiento de personas en tránsito, lo que hizo correr el flujo de trabajadores migrantes hacia ese desierto de Sonora y Arizona, parte del territorio estadounidense. Este movimiento trajo varias consecuencias. En esta práctica del mismo aumentaron las muertes de mexicanos que quisieron cruzar la frontera. Después aumentó el costo a pagar a los traficantes, también denominados los polleros, de trabajadores migrantes. Y por último, se produjo también este efecto que había previsto que los estadounidenses y los mexicanos, en lugar de regresar a sus lugares de residencia, prefirieron quedarse en ese territorio extranjero. Y aún así más, no pudieron regresar a su país y consiguieron familias y también hicieron ingresar a sus familias. Esto incrementando el número de niños migrantes nacidos en Estados Unidos. Esta política antimigrante se agudizó en la reforma de 1996. También el gobierno de Estados Unidos, al ver esto, siguió insistiendo en la creación de este muro, ya que en el 2006 el presidente de Estados Unidos, George Bush, firmó en la ley denominada Secure Fence Act, mediante el cual se autoriza la construcción de una valla fronteriza entre México y Estados Unidos. Cerca a esto, en Texas, una extensión de 700 millas adicionales, que era el doble de una cadena, y cercas de alambre de púas con luz y postes de cámara infrarrojos. Además, también autoriza que para incrementar el uso de la tecnología avanzada que ya existía en ese tiempo, las cámaras y satélites y los vehículos aéreos puedan reforzar la infraestructura de la frontera. La idea de esta ley fue hacer más segura la frontera, y también el presidente Bush la considera como un paso importante hacia la reforma migratoria. Sin embargo, claramente el presidente no estaba considerando en absoluto la vulneración a los múltiples derechos que estaba llevando a cabo. Justamente, y hablando de la vulneración de derechos, se llevaron a cabo foros que versaron principalmente sobre la vulneración de la dignidad de las personas y en sí a múltiples derechos que alegaron aquellos que se opusieron a la construcción de este muro. Consideramos primeramente la dignidad humana en el sentido de que, debido a las consecuencias que dieron lugar a acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial,
se lo tomó como un principio y fundamento de los derechos humanos, el cual debería trascender cualquier orden social que no puede legítimamente violar de ninguna manera al tratarse de una cualidad del alma, por así decirlo, que es conferida a todos los individuos en nuestra sociedad. En este sentido, esta representa la base conceptual de los derechos humanos, concepto que fue reconocido en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismo que establece textualmente, y voy a proceder a leerlo, considerando la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando también que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Además, la Declaración enfáticamente sostiene en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así es, y justamente en este sentido, la dignidad humana es un principio de gran trascendencia para todos los derechos humanos en general, pero podemos visualizar su vulneración dentro de lo que implica la creación de estos muros, especialmente en derechos tales como el derecho a la libre transitabilidad, a desarrollarse y alojarse o establecerse en donde uno escoja, el derecho a la familia, el derecho a la libertad, tanto de expresión como de pensamiento, y también así el derecho a la vida principalmente, que como podemos observar llegaría a ser una reincidencia en las mismas vulneraciones a derechos que acontecieron en la época del Muro de Berlín. Además de que la idea de estos muros para detener la migración dan lugar muchas veces al tráfico de personas, en donde, según testimonios, las personas quedan expuestas a abusos de organizaciones criminales, tales como narcotraficantes y carteles, que incluso llega a dar paso a que los oficiales trabajen junto con migración para secuestrar a los migrantes, poniendo en riesgo su vida. Del mismo modo, como propuesta musical, les ofrecemos la siguiente pieza. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es
Bueno, ya habiendo disfrutado de ser más en el tema, tenemos en esta ocasión como invitada especial a la doctora Amparo Cordero, que es licenciada por Ciencias Jurídicas y Políticas en la de la Universidad Mayor de San Simón. Asimismo, tiene una maestría en Derecho Internacional por la UNAM de México, también una maestría en Derecho Empresarial y Negocios Internacionales por la UPB, varios diplomados, es miembro titular del Instituto de Estudios Internacionales, es aspirante a miembro de número en la ASADIP, es doctorante en la Universidad de Nuevo León, México, y actualmente funge como docente de la materia de Derecho Internacional Público y Privado en las Universidades Mayor de San Simón de Cochabamba y en la Católica de la sede de Cochabamba. Doctora, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenida. Gracias al CECRAD y a ustedes por la invitación y principalmente por tener la oportunidad de tocar temas que son para mí principalmente y espero que para todos interesantes. Muchas gracias, doctora. Entonces vamos a empezar con lo que es la primera pregunta. ¿Cree usted que podemos observar esta analogía del muro de Berlín con la construcción del muro entre Estados Unidos y México? Y si ese es el caso, ¿podría señalarnos algunas similitudes y diferencias entre estos dos? Bien, dentro del derecho internacional público, uno de los temas que más se ha debatido ha sido el derecho que tienen o reclaman los estados en la construcción de muros. Y nosotros entendemos a los muros, siguiendo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, todo objeto físico, vaya cerca, muro de concreto, lo que fuere, con la intención de dividir dos territorios. Entonces, la construcción de muros fronterizos ha sido uno de los temas que los estados han reclamado como parte de sus prerrogativas, hablando de la soberanía. Para entender esto, tenemos que siempre partir del concepto de dominios. Los estados tienen dominios o ciertos temas, áreas en los cuales ejercen de manera exclusiva su soberanía. Estos dominios pueden ser un espacio geográfico, un espacio aéreo o particularmente ciertos temas. La construcción de muros se vincula a dos temas en particular. El dominio del Estado sobre un espacio geográfico, es decir, establecer una frontera visible, porque las fronteras existen, ya sabemos, como líneas imaginarias, pero los muros tratan de hacer visibles estas fronteras por distintos motivos. Y dos, tiene que ver también con el derecho que tienen los estados de frenar ciertos acontecimientos que para ellos resultan, digamos que delicados o que exponen al Estado a ciertas circunstancias indeseables. Estamos hablando de migraciones masivas, estamos hablando de la posibilidad de establecer mecanismos de rechazo, control de actos de terrorismo y de otros actos que los estados pueden considerar atentatorios a su seguridad interna. Entonces, la construcción de muros ha sido desde siempre ha sido un tema para los estados importante, o sea, la construcción del muro de Berlín, la construcción del muro de entre México y Estados Unidos, no son ni tal vez, probablemente no sean las únicas ni últimas experiencias en América Latina. En Sudamérica ya Ecuador había anunciado también establecer un muro de esas características en la frontera con el Perú. Sabemos que esos dos países siempre han estado en constante controversia por ciertos temas, ¿no? Entonces, los estados reclaman mucho su derecho a construir atendiendo a su soberanía. Entonces, la soberanía actualmente hay que entenderla desde una interdependencia o un concepto que cada vez más se ha ido permeando. Ya no estamos en un concepto de soberanía westfaliano, vamos a decir, de 1648, cuando el Estado se consideraba decimonónico y como único sujeto de derecho internacional donde podía ejercer ciertos actos a partir de su soberanía interna dentro de su territorio, como era la construcción de estos muros, ¿no? Ahora bien, si nosotros vemos el muro de Berlín, por ejemplo, y vemos el muro construido entre Estados Unidos y México, vamos a ver dentro de las, digamos, la epísteme de la construcción de los muros son diferentes. El muro de Berlín tiene un trasfondo eminentemente político, ideológico. Recordemos que esto fue después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde la Alemania
primero es partida en 4 porciones, después se consolida entre 2. Entonces, la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana, ¿no? Con un sistema político bastante contradictorio. Entonces, la Alemania Oriental construye el muro principalmente para evitar la emigración o el éxodo de su población a la otra Alemania. Entonces, este era el trasfondo. En el caso de Estados Unidos, México, el trasfondo es más migratorio. O sea, Estados Unidos pretende o pretendió, a partir de la construcción de este muro, evitar esa masiva migración, no solamente de mexicanos, sino de personas originarias de Centroamérica. Dentro de, digamos, el origen de la construcción o las justificaciones, si quieren, porque los estados siempre pretenden justificar ciertos actos que a la luz de la comunidad internacional pueden observarse inamistosos u hostiles. Ya, entonces siempre pretenden justificar y las justificaciones han ido por estas circunstancias. Recordemos que en el caso de Estados Unidos hay una variación en el concepto de seguridad interna a partir de la caída de las Torres Gemelas en el año 2001. Entonces, esa variación en el concepto de seguridad interna traspola a Estados Unidos en sus relaciones internacionales e influye tanto en el nuevo concepto de seguridad colectiva. Entonces, no solamente es la lucha contra una migración masiva, sino también evitar actos terroristas o controlar actos como el narcotráfico. Entonces, hay varias justificaciones que pone el gobierno estadounidense para justificar la construcción de este muro. En fin, es poner una barrera física a la migración, entrada o salida de personas. La Alemania Oriental para evitar que salgan alemanes del territorio, Estados Unidos para evitar que entren personas a su territorio dentro de las diferencias. Pero digamos que el factor común es poner una barrera física para una circulación o un movimiento de personas. Muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, doctora, y tomando en cuenta que los Estados Unidos no son parte de muchos de los tratados y convenios en materia de derecho migratorio principalmente, ¿existe alguna posibilidad de establecer responsabilidad por los actos de violación de derechos que vulneran con la construcción del muro? Y de ser así, ¿qué instrumentos de derecho internacional de derechos humanos o en general de derecho internacional puede que sean válidos para utilizar para proteger íntegramente a las víctimas, si es que existe alguno? Bien, la construcción de muros fronterizos puede ser analizada desde diferentes aristas. Podemos hacer un análisis del ámbito político, geopolítico, social, desde la óptica de los derechos humanos o, en su caso, desde la óptica de la responsabilidad internacional. Entonces, si hacemos una mirada de este fenómeno desde el ámbito de la responsabilidad internacional, traspolando a la materia de derechos humanos, tendremos que primero hablar de las fuentes de obligaciones de los estados. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que los estados adquieren obligaciones a partir de 1. Los tratados o convenios internacionales, 2, la costumbre internacional, 3, los principios generales del derecho, y como fuentes auxiliares están la jurisprudencia y la doctrina internacional. Bien, entonces, si nosotros nos concentramos en las fuentes de obligaciones para después introducirnos al tema de incumplimiento de obligaciones o violación de obligaciones que genera la responsabilidad internacional, tenemos que decir desde una, digamos, tal vez una mirada muy exégeta, tendríamos que decir, no hay un tratado internacional o convenio internacional donde los estados hayan adquirido una obligación internacional que impida que ellos construyan un muro. No existe una obligación internacional. En la medida, por supuesto, en la medida que la construcción de ese muro esté dentro del territorio de un estado, como es el caso de Estados Unidos. México es dentro de su territorio. Entonces, podremos
si no existe la obligación ni convencional ni consuetudinaria, podríamos decir que no existe responsabilidad internacional. Tenemos que partir desde también de las nuevas ópticas del derecho internacional, porque lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte tiene una mirada todavía como un resabio de esas fuentes tradicionales reconocidas en materia de obligaciones internacionales. Ahora, las fuentes a partir de las cuales los estados adquieren obligaciones va más allá del artículo 38, o sea, no se resume a la existencia de un tratado, a la existencia de una costumbre internacional. Bolivia tiene bastante experiencia en esto porque Bolivia, en la demanda contra Chile, la demanda marítima, alude a otra fuente diferente que son los actos unilaterales. Entonces, si nosotros vemos con una mirada, digamos, mucho más modernista sobre las fuentes, tendríamos que pensar en la tendencia que tiene el derecho internacional a un humanismo o una humanización de las normas y en una visión o una visualización de una comunidad internacional interdependiente, que estas fronteras, muros o líneas imaginarias ya no tienen el mismo sentido que tenían en el derecho internacional tradicional o clásico. ¿Eso qué significa? Que somos una comunidad interdependiente, que la circulación de personas es un fenómeno de diario, donde los estados en esta tendencia a esta hermandad, a esta cooperación internacional, a este reconocimiento de comunidad internacional, el establecimiento de estos muros podrían interpretarse como retrocesos, una ralentización en esta hermandad. O sea, no hay un convenio, no hay una norma que diga que no lo puede hacer, pero el que lo haga puede interpretarse como un retroceso en esta mirada progresista de la humanización del derecho. Es lo que pasó otra vez al caso Ecuador-Perú, cuando las negociaciones diplomáticas pudieron evitar que se construyese muro. ¿Por qué? Porque los pueblos cada vez tienden más a una hermandad, a una cooperación internacional. Entonces, si hablamos del tema de responsabilidad propiamente dicho, no habría una responsabilidad internacional por cuanto no existe una obligación internacional. Sin embargo, la misma Corte Internacional de Justicia ya lo dijo, cuando la construcción de este muro, vallas, cercas electrificadas, por ejemplo, en el caso Palestina, Israel, han ocasionado la muerte de personas. ¿Por qué? Porque la misma historia nos ha demostrado que aunque existan estos muros, las personas siguen pretendiendo o salir de un estado, de un territorio, o entrar a un territorio, ¿no es cierto? Entonces, construir muros no ha evitado la necesidad de las personas de migrar. Cuando estas vallas construidas por un Estado han ocasionado la muerte de personas o han ocasionado la lesión en la integridad de las personas, entonces se puede pensar en una responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos con probabilidad, sí. Y me atrevo a decir con probabilidad, ¿por qué? Porque sabemos que un hecho o acto del Estado para ser calificado como ilícito y acarrear la responsabilidad del mismo, tiene que contar con dos elementos, objetivo, subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Objetivo, que hay una obligación que haya sido incumplida por omisión o acción. O sea, el Estado ha construido un muro, esa construcción viola una obligación por acción o omisión, o el material, la intención de la construcción de ese muro, la forma de la construcción o el control de ese muro ocasiona que se maten a personas, como ha sido el muro de Berlín, por ejemplo, que se maten personas, que se dispare a mansalva a las personas. Por ese hecho, indirectamente, el Estado podría ser responsable de un acto ilícito internacionalmente. Si no, está difícil, está muy difícil.
Muy interesante su respuesta, doctorita. Y bueno, hablando esto de la migración, de toda la responsabilidad de la comunidad, para finalizar queremos hacer esta pregunta que se dice, ¿se podría considerar los pasaportes como una especie de muros inmaterializados o intangibles como tal? Se sabe que hay debates respecto a esto, ya que si se deben eliminar o no los pasaportes, ya que incluso pueden llegar a ser estos discriminatorios o, por algunos países considerados, entre comillas, poderosos, ya que respecto a la cantidad de estos países limitan entrar a las personas. Y según usted, ¿sería variable la eliminación de los pasaportes? No. Personalmente yo no considero los pasaportes como, límites o frenos al derecho de la libre circulación. ¿Por qué? Todo Estado, en su ámbito interno, todo Estado regula un derecho que es el de la identidad. Nosotros en Bolivia tenemos un carnet de identidad, los argentinos tienen un DNI, los mexicanos tienen una cédula de elector que los identifica como personas. En el ámbito internacional, ese documento de identificación personal es el pasaporte. Ya el pasaporte está reconocido internacionalmente como el único documento que nos identifica en el ámbito internacional. Entonces no se podría, a mi juicio, no se podría quitarlo o no se podría eliminarlo, porque si no, estaríamos afectando el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad. ¿Ok? Entonces los pasaportes no. Otra cosa es la visa o la necesidad de requerir la visa. ¿Qué es la visa? Pues un permiso de ingreso simplemente. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio sobre los dominios. Un Estado tiene derechos. Nosotros tenemos un derecho a la libre transitabilidad. Sí, yo tengo derecho de viajar a la Unión Europea. Tengo el derecho humano de viajar a Estados Unidos. Sí lo tengo. Ese mi derecho de libre transitabilidad no es un derecho absoluto. Debemos comprender que los derechos humanos no son derechos absolutos. Los límites están en los mismos derechos humanos. En el caso de las visas, por ejemplo, la Convención del 33 establece que los estados también tienen derecho. Y parte de esos derechos de los estados es proteger su seguridad interna, y parte de esa seguridad interna tiene que ver con el freno, el límite del ingreso de personas a sus territorios. Esa es la visa. Pero estos permisos de ingreso tienen que ver además con acuerdos que tengan o mantengan los estados entre ellos. El caso, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el último, que es realmente sorprendente, a mí principalmente me sorprendió, la supresión de la necesidad de obtener una visa para ir a México. ¿Por qué? ¿Por qué me sorprendió? Recordemos que México y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio, y México ha sido siempre la entrada a la migración irregular al territorio norteamericano. Entonces, Estados Unidos siempre ha tenido bastante cuidado en las negociaciones con México, en la protección de fronteras, en la, radicalización en sus políticas migratorias. Entonces, que México ahora no pida visa, en este caso a Bolivia, podría ocasionar que muchos bolivianos vayan a México sin problemas y a partir de estar en México puedan traspasar la frontera a Estados Unidos. Esa calificación de riesgo pues la tiene Estados Unidos, ¿ok? Pero la necesidad de la presentación de visa no tiene que ver con acuerdos entre los estados. Bolivia pide, por ejemplo, visa a todos los norteamericanos que pretendan visitar territorio boliviano. Bolivia también, o los bolivianos nos piden visa para entrar a diferentes estados. Entonces, si la exigencia, ese es un derecho de los estados, pedir visa o no pedirla. Pero si la exigencia de esa visa tiene que ver con cuestiones discriminatorias, sí ya hay una afectación a los derechos humanos. Por ejemplo, Estados Unidos, después del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, hizo una calificación de países terroristas a Libia, a Siria y a otros estados. Entonces, frenó o evitó
que personas originarias de estos estados ingresen a territorio norteamericano. ¿Por qué? Porque les calificó a estos países como países terroristas. Esa ya es una conducta ya discriminatoria, porque no podemos decir que todos los ciudadanos libios o sirios son terroristas, ¿no es cierto? Pero cuando se hace la calificación a todo el Estado, sí. Ahora bien, ¿hay o no hay, digamos, pasaportes que tienen más peso, menos peso? Tiene que ver también con el poder político, peso político que tiene un Estado, por supuesto que sí. No podemos decir que, aunque los Estados se muevan bajo un principio de igualdad jurídica que está establecida en la Carta de las Naciones Unidas, en la Resolución 2625, o sea, jurídicamente somos todos iguales, es igual Haití que, digamos, Norcorea, pero jurídicamente, políticamente, obviamente que el peso es diferente. Políticamente el peso es diferente. No olvidemos que los estados son entes también políticos. Entonces, muchas veces de pronto vamos a sentirnos discriminados los bolivianos cuando en un puesto migratorio o una frontera, digamos, el trato sea diferenciado porque viene de Bolivia o porque viene de Estados Unidos. Y eso tiene que ver también con las políticas de los estados de protección a sus nacionales. ¿No es cierto? Esto que vemos nosotros en la televisión, que cuando un ciudadano norteamericano está siendo afectado por un país X y la embajada inmediatamente interviene, tiene que ver con estas políticas. Tiene que ver cómo los estados protegen a sus nacionales fuera de sus fronteras, fuera de sus territorios. Entonces, muchas veces los bolivianos nos sentimos desamparados, vamos a decir así, cuando estamos en el extranjero y necesitamos la asesoría de un consulado boliviano y resulta que no hay consulados, por ejemplo, en todos los países. Apenas tenemos, creo que 45 consulados acreditados. Y si tenemos 195 estados reconocidos, pues fíjense ustedes en la proporción, ¿no? O si hay un consulado y en el consulado el funcionario consular no tiene mucha idea de lo que es la protección consular, que ha sucedido que algún boliviano acude al consulado y dice necesito ayuda y el cónsul o el funcionario consular le dice pues qué pena, pero yo no te puedo ayudar porque yo no sé ni qué hacer en estos casos. Y si estás en situación irregular, mejor regresate a Bolivia. O sea, entonces chocamos con estos fenómenos que tiene que ver con el Estado en realidad y sus políticas de protección. Entonces, ese peso del que hablan en los pasaportes a veces se siente en estas circunstancias. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido una información bastante útil para lo que es el tema en cuestión, ya que podemos ver cómo la influencia de estos estados puede aplicarse en los derechos humanos diariamente. Gracias por su participación y vamos a continuar con el programa. Oh, no, gracias a ustedes por la invitación. Espero haber podido contribuir a algo, a aclarar ciertos conceptos. Gracias, chicas. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, habiendo disfrutado de todo el programa que llevamos a cabo, tanto el debate, el estudio de las legislaciones que hemos podido ver, o bueno, no tanto legislaciones, sino normativa que existe al respecto, y también habiendo disfrutado de la entrevista bastante enriquecedora con la doctora Cordero, pues nos toca dar ya las conclusiones para finalizar nuestro programa. Como pudimos observar, la creación de muros fronterizos es más común de lo que creemos. Sin embargo, en el específico caso del muro México-Estados Unidos, la decisión de construir una cerca de seguridad de 700 millas a lo largo de la frontera no es una política efectiva para frenar la migración ilegal. Solo causa mayor sufrimiento o muerte a los miles de mexicanos, latinoamericanos y, en general, a cualquier persona que arriesga su vida al intentar alcanzar el suelo estadounidense por esta vía. Es más, esta medida atenta directamente contra la dignidad de los migrantes y viola sistemáticamente sus derechos humanos. Otras estrategias, como la creación de programas de trabajadores temporales o la detonación del crecimiento económico en países en vía de desarrollo, se encuentran disponibles para detener eficazmente los flujos migratorios ilegales que año con año llegan a los Estados Unidos. Además de que tenemos que considerar que estos muros fronterizos no son las únicas limitantes que pueden existir entre seres humanos. Y sí, tienes razón.
no solo los muros son los que limitan la realidad, no solo los muros están limitando a que mexicanos pasen la frontera y quieran tener ese sueño, sino que se ve esa frontera, bueno, ese muro se puede ver en la vida cotidiana, en las cosas que normalmente nos pasan, ya por el hecho de el color, nombre, estatus. Ahora realmente lo hemos normalizado todo. Vemos que la sociedad está dividida y claro, nosotros no nos damos cuenta porque nosotros pertenecemos a cierto grupo y otros grupos nos ven a nosotros de otra forma. Entonces eso también nos genera, ¿no? Ese muro, esa realidad que no nos puede unir y realmente es algo abrumador, es algo nostálgico. También es lamentable porque prácticamente nosotros mismos hemos normalizado esta situación. Nosotros no nos ponemos a pensar y a decir, o sea, ¿por qué no estoy hablando con esa persona, no sé, de pollera? Si tiene los mismos derechos que yo, ¿por qué no estoy haciendo las mismas cosas, no sé, bueno, como ahora lo vemos, ¿no? Hasta por cosas de género, que porque eres mujer tú no puedes hacer eso. Eso también es un muro. Me estás poniendo un muro, me estás limitando lo que yo puedo hacer. Entonces, es como que ciertamente lo vemos todos los días, a cada momento, y prácticamente nosotros lo hemos vuelto tan normal que no nos ponemos a analizar y ver la realidad. Entonces, creo que eso nos debería dar a reflexionar, ¿no? Que si tú estás en tu casa y haces algunos actos, algunas ciertas quizás cosas que no te das cuenta, tal vez estás poniendo muros a otras personas o tal vez estás haciendo tú un muro. Entonces, los invitamos a reflexionar y ver si tú también pones muros en tu vida o no. O ver también si desde tu grupo de amigos, que no sé, no le habla al más corchito porque el más corchito viene esas cosas, es triste. Entonces, los invitamos con todo este tema, esta realidad social, que lo veamos, ¿no? Y lo integremos en nuestra vida. Entonces, queremos finalizar con eso. Si tú te sientes parte de un muro, espero que puedas romperlo. Bueno, finalmente queremos agradecer tanto al equipo de producción como a nuestras docentes, doctora Celeste, también hacerle llegar nuestro agradecimiento a la doctora Lucía Serrano, por habernos ayudado en este proceso de la creación tanto del programa, el estudio de todo el estudio que implicó la preparación para este programa y demás. Y también a mis compañeras, Rafa, Mari, desde mi punto de vista creo que ha sido bastante enriquecedor y un programa bastante ameno. Gracias. Si les gustó el contenido de este programa, los invitamos cordialmente a darle me gusta a nuestras páginas en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Muchas gracias. Acabas de sintonizar El derecho de mi voz.